Hola amigos, el día de hoy les vengo a presentar pues una pequeña idea. Yo sé que no es muy buena de pronto para algunos, pero para otros sí. Sí vamos a tener en cuenta que lo ideal es reciclar los componentes electrónicos. En este caso yo pues reciclo mucho. Esta es una baquela ya de una tarjeta de una fuente que se encontraba dañada, y lo que hice fue pues reciclar todos los componentes, sacarlos, y pues ya quedó, como ven, quedó la baquela completamente vacía. La idea también es poder reciclar esta baquela. ¿Cómo vamos a reciclar esta baquela? Pues de pronto algunos dirán, no, es más fácil hacer un tipo de baquela por su cuenta, o de las que ya vienen perforadas. Pues bueno, es una opción. La idea es pues este tipo de baquelas, como les dije, pues poder utilizarlas también en nuestros proyectos, pues de pronto en los más pequeños, más que todo porque pues se dificulta un poco el mantener, digamos, que la continuidad de saber de las pistas. La idea también sería utilizar pues baquelas que tengan una sola capa, para poder no incurrir en errores de pronto, que hayan continuidades entre puntos y otros puntos que no querramos. O bueno, si bien las hay, pues no servirían tan bien, pero tendríamos que tener mucho cuidado en medir que las continuidades entre ciertos puntos sean las que queramos, o si no, pues entonces en alguna manera cortarlas. Bueno, pues la idea, digamos, en este caso, lo que voy a hacer es un pequeño inversor de corriente, de voltaje, que encontramos pues también por ahí en algún video. Voy a hacerlo y voy a traspasarlo acá a esta baquela. Listo, entonces ya les voy contando cómo vamos a iniciar. Bueno, pues inicialmente lo que vamos a hacer entonces es ubicar el lugar donde vamos a colocar el transformador. Voy a aprovechar uno de estos agujeros para poder ubicar el transformador en el lugar que más me convenga. Bueno, voy entonces a marcar aquí en este agujero para que me pueda asegurar un tornillo posteriormente. O bueno, también podría ser que lo ubique, no lo ubique. No, mejor no vamos a ubicar ese agujero porque me quedaría muy salido el transformador. Entonces sencillamente, y tampoco lo voy a ubicar de esta manera porque también no alcanza la baquela. Entonces sencillamente voy a ubicarlo de este lado un poco corrido para que quede al centro, y de esta manera nuestro agujero lo tendré que hacer en este punto. Listo, ya tengo entonces marcados los dos pequeños punticos donde voy a hacer los agujeros, acá, acá y acá, para poder hacer un agujero ahorita con el motor. Bueno, vamos a hacer entonces los agujeros correspondientes. Listo, ya quedaron los dos agujeros realizados.
Bueno, ya con la vaquera lo que hice fue agrandar un poco más los agujeros, porque pues los había hecho muy pequeños. Finalmente conseguí pues dos tornillitos a la medida y que me quedaran aquí ajustados para no tener que utilizar una tuerca. Entonces la idea es colocar el transformador de esta manera, tal cual como se encuentra. Entonces lo que procedemos es a atornillarlo. Bueno, ya de esta manera entonces nos quedó el transformador anclado a la vaquerita perfectamente. Bueno, ya tenemos armado nuestro circuito en nuestra baquela reciclada. Entonces pues las comprobaciones son muy sencillas. Digamos que en este caso para el inversor vamos a tomar el secundario como entrada y el primario, que es el que tiene la entrada de los 115 o bueno, o 110 normalmente en Colombia, aunque realmente no es así, como salida, ¿sí? En lugar de esto, pues entonces nuestro inversor, entonces lo que vamos a hacer es que tal como aparecerles en el diagrama que les voy a dejar en la descripción y que aparece al principio de este video, en la entrada de 6 voltios utilice yo, sí, porque también acá tiene este transformador en particular tiene una entrada de 9 voltios, una salida, diría, pero en este momento la estoy utilizando como entrada. Entonces, el primer pin, este que se observa acá, tiene que ir directamente a una resistencia de aproximadamente 5.6K. En mi caso, yo como todo estoy utilizando lo reciclado, a excepción del transistor que no lo conseguí entre mis cosas de reciclaje, pero sí de resto, sí digamos la resistencia no pude conseguir una de 5.6K, entonces conseguí una de 5.1K que igual nos puede servir. Luego de a partir de esa resistencia, de un punto de esa resistencia que está acá, la soldamos en este punto, pues lo que hicimos, lo que les decía, para poder reciclar la baquela era pues poder identificar que no se nos vayan a cruzar, hacer cortos los pines ni nada, sino sencillamente como es un circuito tan simple, pues nos sirve para colocar la baquela y en lugar de armar otra que pronto se vería inclusive peor. Del otro pin de la resistencia va hacia la base del transistor BD135, que es el que tenemos acá. Entonces la base, si lo vemos aquí así como está, es la de la derecha. Si lo vemos por la espalda plateada, que pues lo tengo un poco oculto, es la de la izquierda. En este caso pues va a este primer pin de acá a la derecha. Entonces nuestra resistencia va, como va conectada, pues como les decía, acá voy a esperar un segundo, tengo acá algo. Acá nuestra resistencia llega de aquí a acá y acá se conecta con el pin del transistor. Listo, de ese, perdón, era acá. Acá se conecta desde aquí
la resistencia al pin del transistor. Aquí está la resistencia y aquí está el pin del transistor. Estos son los 3 pines del transistor. Ahora, luego de tener en la base el colector va conectado también a uno de los pines del transformador, al pin de la otra salida de 6 voltios, que en este caso lo vamos a utilizar como entrada. Bueno, en este caso entonces el segundo pin, el pin de la derecha, digo porque tiene 6, 0 y 6 de la derecha, va al colector. Entonces por medio de este cable rojo que va acá, va hacia aquí, al colector. Verán que tengo unos pequeños pines de zócalo, de bases de integrados, puestos tanto ahí como acá. No se alcanzan a ver totalmente. Es sencillamente porque este transformador pues lo tengo utilizando para varios proyectos, para varias cosas. Entonces para no soldar los cables ahí, sencillamente lo que hago es que puedo quitar el transformador, desatornillarlo y soltar los cables. El caso es que va al colector, y el colector pues también acá, como les mostraba hace rato, aquí en este punto. Luego del emisor del transistor, que es este pin de acá de la izquierda, va hacia el lado negativo de la alimentación, donde entran los 6 voltios, o lo bueno, depende del voltaje, porque eso también es lo bueno de esto, que lo dejé acá. Sencillamente coloqué un conector también reciclado de una fuente, y de ahí podemos también colocarlo directamente con cualquier voltaje. El caso es que ese emisor va un cablecito, en mi caso pues porque no encontré un camino derecho, cablecito que lo coloqué hasta este punto, que este punto está conectado con el negativo del circuito del pin de acá de alimentación. Ya entonces sencillamente cuando apliquemos acá un voltaje positivo o negativo de 6 voltios, 12 o lo que queramos aplicar, pues se va a amplificar y va a salir por la parte del primario, por el primario del transformador. En este caso, cuando lo vayamos a medir, pues vamos a medir un voltaje AC. Si queremos DC, podemos colocar en su salida un pequeño diodo rectificador, un N4004, 4007, como estos, que también es reciclado, ya lo probé. O también podemos colocar sencillamente un puente de diodos como este, el cual también, como les dije, es reciclado. No se alcanza a ver en este momento porque desafortunadamente se me fue el flash. Voy a intentar enfocar. Bueno, como les decía, utilizaríamos un puente rectificador tal como este, que también es reciclado, como se observa, pero pues está en buen estado. Sencillamente lo que haremos es, donde se observan las ondas que parecen unas S al revés, colocaríamos la salida del transformador, que es la salida de AC, y mediríamos en DC, donde está el más, y en este lado de acá para el menos. Entonces ya les voy a mostrar cómo queda finalmente saliendo nuestro inversor, aplicando una tensión de 6 voltios o de 12 voltios. Bueno, pues ya aquí vamos a hacer la prueba. Vamos a realizar la prueba y pues vamos a utilizar una pequeña fuente que tengo yo también por ahí, en la cual tiene varios voltajes de 6, 12, 18, 24. Entonces voy a proceder a conectarla con 6 voltios. No sé si alcanzan a escuchar la vibración, la frecuencia del transformador. Sino un segundo. No sé si escucharon.
pero bueno, voy entonces a proceder a, a medir la salida de positivo y de negativo del puente de diodos. A ver cuánto nos da. Voy a mostrarles acá un segundo. Se alcanzan a ver acá el multímetro. Nos dice que hay 148 voltios DC en este momento. Estamos colocando el multímetro pues en una escala de 1000 por precaución. Ahora vamos a cambiar el voltaje de entrada. Bueno, vamos a medir acá el voltaje de entrada para que se den cuenta cuántos voltios están entrando. No se encuentra en 6 voltios. Es que no fue duro como dejamos. Como se dan cuenta, entran 6.67 voltios y salen voy a colocarlo con un caimancito. Y salen 100 algo. Se me olvidó cambiar la escala. 149 voltios. Ahora voy a proceder a cambiar nuestra entrada, que nos está generando la fuente, con 12 voltios en este caso, y está generando 208 voltios. ¿Sí? Pues bien amigos, como ven, entonces el circuito inversor funciona perfectamente. En este momento le coloqué un pequeño caimán a las puntas del multímetro para que se quedara estable la medición, pudiéramos observar realmente qué es lo que está saliendo directamente de nuestro puente de diodos que sale del transformador. Bueno, ya finalmente, si queremos de pronto ver nuestro proyecto de reciclado en la baquela mejor presentado, pues por debajo no habría tanto lío porque solo alcanza la parte de las soldaduras, pero por encima pues sí se alcanza a ver un poco feito. Sí, pero si queremos pues algo que debía haber hecho de pronto desde el principio con la baquela, podemos utilizar de pronto una pequeña pintura en spray, no sé, en color verde sería ideal. En este caso no tengo un color negro, pues voy a usarlo y me toca empapelar un poco el circuito para no pintar todo, y ya les muestro cómo va quedando. Bueno, ya en este momento pues como pueden ver, empapelamos un poco el circuito y pintamos la baquela. Será esperar que seque y les mostraré el resultado final. Bueno, y aquí ya nos quedó pues la fuente, como la podemos ver, pintada. La fuente, digo, el inversor pintado, y pues con la baquela reciclada, con los componentes ahí todos. Pues traté de pintarlo como la idea era pintarlo antes, pero bueno, quedó ahí, quedó su reguladorcito de este lado. Entonces, ahora de pronto sobró mucho espacio en la baquela, que de pronto la podemos utilizar en lugar de utilizar esta fuente, que es la que estaba yo utilizando para pruebas.
podemos utilizar sencillamente una fuente de este tipo, que es una fuente muy fácil de construir y que podemos, de pronto se las enseño a hacer en otro video. Sencillamente esta que tengo yo acá en esta baquelita perforada la podemos hacer también acá y queda todo completamente incluido en el diseño. Ahora si quieren vamos a hacer una pequeña prueba justamente con esa fuente que funcione bien. Ahora vamos a ver un momento. Listo, en este momento pues tenemos conectada la fuente. Vamos a mirar entonces cuánto voltaje está entrando. En este momento lo tenemos casi en 5 voltios entrando con esa fuente. Lo ideal de esta fuente también, lo bueno de esta fuente es que es variable, entonces, y de salida tenemos 42 voltios en este momento, pero es porque algo sucedió. Ya había como un cable por acá que está molestándome. Aquí está la salida real, 132 voltios. 131 voltios, entonces eso es lo que está en este momento arrojándonos, sino que se me está molestando un pequeño cablecito acá. Listo, la idea también es que podamos en este tipo de circuitos colocarle unos disipadores, ya sea tanto acá la fuente para que no se caliente, como acá en el transistor regulador de la fuente, como en el transistor BD135, también para que evitemos que se caliente. Siempre debemos colocar unos buenos disipadores. Y ya amigos, pues este es el resultado final de nuestro proyecto. En este caso ya tenemos nuestro inversor con una baquela reciclada. Bueno amigos, los espero en el próximo video en su canal Informática, Electrónica y algo más.